tardes y muchas gracias por asistir a esta charla sobre, se llama La erótica del otoño, no voy a hacer spoiler. La persona que lo va a impartir es José Luis García, que es un gran experto en temas de psicólogo. Ha trabajado para el gobierno de Navarra sobre estos temas y otros relacionados con estos temas durante muchísimos años. Ha escrito varios libros, ha dado charlas, talleres, etcétera, sobre temas relacionados con la psicología, las parejas, la vida, etcétera, etcétera. No voy a meterme muy en detalle porque él ya lo contará lo que va a ser. Y bueno, pues esta tarde nos va a hablar sobre la erótica. Muy bien. Voy a dar la palabra a él y que cuente todo lo que él quiera. Muchísimas gracias. Arrasaldeo, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar nuevamente aquí con vosotros y vosotras. Agradezco al Ateneo que me haya invitado. Y a vosotros y vosotras especialmente os agradezco vuestra presencia y que hayáis decidido dedicar 2 horas de vuestra apreciada vida y tiempo a escucharme. Yo confío en que al final de la tarde pues tengáis la impresión, la mayoría, de que ha merecido la pena escuchar, ¿vale? Hoy vamos a hablar de un tema apasionante, ¿vale? La vida sexual efectiva en la tercera edad, en la vejez, como queráis llamarlo. A mí no me importa hablar de viejos, la palabra viejo a mí no me molesta, porque podemos decir tercera edad con un reconchineo, ¿no? De manera que lo importante no tanto es el término, viejo puede parecer pues, un poco ofensivo, ¿no? Sino cómo lo decimos, la emoción que va por dentro, ¿no? Bueno, pero antes de hablar, os voy a poner un vídeo que hicimos en el año 88, todos habéis nacido ya, bueno, tú no sé, y que formaba parte de un trabajo que yo hice muy extenso, 19 vídeos, 14 libros, bueno, una barbaridad. Y este es sobre la erótica del otoño. Fue premiado por el Ministerio de Asuntos Sociales en aquel momento. Dura 12 minutos. Yo os lo voy a poner como un elemento histórico para que veáis las cosas que hacíamos en aquel momento y que luego lo he seguido poniendo en algunos entornos pues, similares a este y sirve un poco para meternos en la temática, ¿vale? Entonces, os lo voy a poner, situaros en el año 88, en Pamplona. Hablar de estos temas en Pamplona siempre ha dado mucho que hablar, ¿eh? Lo digo por las vestimentas de la época. Este vídeo trata, muy modestamente, de mostrar que esto no es cierto. Muy al contrario, el amor también crece en cuerpos no tan jóvenes ni tan estéticos, según las normas predominantes en nuestra sociedad. Pretendemos tan solo introducir un elemento de reflexión sobre una cuestión de gran profundidad. Se trata de un derecho humano, un elemento fundamental de la vida, de las relaciones y de la salud de las personas, también de nuestros mayores. El amor nace en cualquier edad, en cualquier momento, si se permite que suceda, también en el otoño de la vida. La erótica del otoño. Aquel día, María estaba especialmente pensativa. En los últimos meses, ciertos recuerdos habían irrumpido en su cabeza con inusitada. Imágenes interpretadas de melancolía y ternura se adueñaban de su pensamiento. Tal vez el hecho de conocer a Juan había influido en ella. Sin duda estaba más sensible, más cariñosa
la productividad social. En efecto, se decía a sí mismo, vivimos en una sociedad extremadamente competitiva donde la productividad adquiere una importancia exagerada. Desde la mal llamada tercera edad, se comprueba que las inversiones se hacen cuando hay rentabilidad de beneficios. Los viejos ya han producido y ya han dado sus beneficios. La sociedad no suele cuidar a sus mayores. Ha habido cambio, cierto, pero hay cuestiones que todavía se ocultan, porque no se aceptan ni hay que esconderlas. María lo estaba viviendo intensamente. Estaba enamorada de Juan, amaba a Juan, deseaba su presencia, sus caricias y sus besos. Echaba de menos aquella mano cálida que apretaba con suma delicadeza las suyas. Durante años había prescindido totalmente de esa parte de su vida. Incluso antes de quedarse viuda, la sexualidad no había tenido especial relevancia. Es más, había evitado las relaciones con su marido. Entonces eran rápidas, rutinarias, casi obligatorias. Con Juan era diferente. Había experimentado unas emociones tan fuertes y sentido unas sensaciones tan maravillosas que ella misma estaba sorprendida. Su cuerpo estaba vivo. ¿Cómo iba a aceptar ese mito tan extendido de que en la vejez no hay vida sexual? Que disfrutar del cuerpo y de las caricias tiernas y amorosas es un privilegio de los jóvenes. ¿Cómo iba a despreciar el deseo sexual que salía por todos los poros de su piel? No hay duda, pensaba María, que la sexualidad de los mayores ha sido usualmente escamoteada, injustamente comprendida y valorada con criterios estrechos y rasguños y no desde un enfoque riguroso y humano. Por ello, era incapaz de aceptar que sentimientos como los suyos, que deseos como los que experimentaba su amado Juan, fueran calificados como propios de viejos verdes. A las mujeres ni siquiera eso. La dureza de la sociedad adquiere cuando de sexualidad en los mayores se trata unos límites inaceptables. No hace falta leer libros serios para darse cuenta de que la afectividad y la sexualidad son connaturales con la persona y que desaparecen cuando ésta muere, que es una necesidad básica y fundamental. Que la vida afectiva y sexual en la vejez es saludable y benéfica. Las personas mayores también tienen sexualidad, su deseo, diferente al de un niño, un joven o al de una persona adulta, menos apasionada, más tierna, menos impulsiva, más relajada, menos preocupada de la cantidad y más de la calidad, más dulce y tierna, más cariñosa. Era preciso, pensaba María, y esto lo había hablado con Juan, una nueva manera de entender la vida sexual y afectiva de las personas mayores. La sociedad debe comprender
que todas las personas tienen necesidades sexuales y afectivas, también los mayores. Que la sexualidad no tiene mucho que ver con la reproducción. Las personas, en general, hacen el amor para disfrutar, para compartir sus deseos y sentimientos, para expresar sus afectos. Esta sexualidad no acaba con la menopausia o la andropausia, acaba cuando la persona muere. Dura toda la vida. María y Juan habían comprendido que la vida sexual no es un privilegio de los jóvenes, ni que hacer el amor tenga que ser necesariamente hacer el coito. Era preciso luchar por este derecho humano. En las residencias de ancianos, en las propias viviendas, en las de los hijos, en la sociedad, hay un legítimo derecho a desarrollar todas las capacidades, también la sexual. No es justo anular esa dimensión. Una vida sexual activa y satisfactoria en la vejez es un buen síntoma de salud. El impedir o coartar esta capacidad no hace sino aumentar el sufrimiento y la soledad a la que ya de por sí se condena a los ancianos y ancianas en nuestra sociedad competitiva, acelerando el proceso de envejecimiento y acercándose a la muerte. Con todo, María estaba feliz. Ella ha tenido la valentía de expresar y desarrollar sus sentimientos. Tal vez ha encontrado a una persona que buscaba lo mismo. Ambos han descubierto en el otoño de la vida su sexualidad. Bueno, ¿qué os ha parecido? Bonito, muy antiguo, ¿no? Sí. Se nota, ¿verdad? Los años. Fue rompedor en aquella época. Bueno, ¿algún comentario del vídeo? Fue muy duro presentar este trabajo en aquella época, ¿no? Y eso que no hay ninguna imagen explícita, no hay, hemos buscado la manera de... Pero dice verdades como puños. ¿Eh? Que dice verdades como puños. Que no se habla. ¿Es actual esas cosas que se dicen? Sí. ¿Siguen vigentes? Sí, En parte sí. En parte Sí, 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 sí. Bueno, Sí. o sea que hemos avanzado un poco, ¿o qué? Nada. Sí, bueno, algo así. Poco, has dicho poco. Despacio, pero... Yo cuando hablo de este tema me refiero a la sexualidad de las personas olvidadas, ¿no? Y aquí metemos a personas con discapacidad psíquica, especialmente, pero también física, sensorial, enfermos mentales, y históricamente las mujeres tampoco han estado en este grupo. El sexo ha sido casi siempre un privilegio del varón, o los homosexuales, por ejemplo, citar algunos casos más conocidos, ¿no? También han estado siempre, digamos, recluidos en lugares, bueno, en España hubo un tiempo en que eran catalogados como delincuentes y encerrados, sin más. En Cádiz había un penal terrible. Entonces, sorprende que algo que es especialmente maravilloso, que es positivo, que está hecho para que las personas se comuniquen y sientan emociones agradables, que es muy saludable, que interesa a la mayoría de las personas, haya sido censurado, haya sido olvidado. Esto sorprende, ¿no?
en una cultura donde todo lo que suena a envejecimiento no acaba de aceptarse, ¿no? Otro lo que sea deterioro, enfermedad y en particular la muerte. Cuesta mucho hablar de la muerte, ¿no? Y la vejez, claro, la vejez nos acerca cada vez más a la muerte. Y por eso no suele hablarse de ello. De manera que hay muchas creencias erróneas sobre la sexualidad. Por ejemplo, hay gente que piensa que no existe. Las mujeres tienen una capacidad reproductiva, cuando desaparece esa capacidad ya no tienen sexualidad. Se piensa así. O que cuando llegamos a las mayores el deseo pierde mucha importancia, pierde mucho valor, o que hay que resignarse. No se me pone dura, pues aguántate. ¿Te duele? Pues aguántate. Si tienes deseos sexuales, eres un poco raro. Tienes algún tipo de patología. Puede ser perjudicial, te puede dar un infarto en relaciones, esa idea todavía. O es de mal gusto que las personas mayores pues manifiesten este tipo de... Estas creencias son absolutamente falsas y es preciso cambiarlas. No hacen ningún bien a la humanidad. Hay que cambiarlas porque es una cuestión cultural. No sé si ven muy bien la imagen. Esta imagen donde hay un cierto erotismo en las personas mayores no acaba de aceptarse mucho. Por ejemplo, si yo os muestro estas imágenes, ¿pensáis que en esas personas hay deseo sexual? ¿Hay relaciones sexuales? Sí. ¿Esto sí? ¿Lo reconocemos? Bueno, esto está muy bien, ¿eh? Hemos avanzado mucho. ¿Vuestros hijos aceptarían que vosotros tuvierais relaciones sexuales? Ya lo hacen. ¿Eh? Sí, porque no queda más remedio. No creo, porque lo veo normal. Yo he conocido muchas parejas que se han sentido muy incomodadas porque sus hijos no querían. Por muchas razones, entre otras los dineros y las herencias y todo. Pero porque, en fin, mamá, a estas edades, ¿cómo piensas? No se acaba de reconocer esto, ¿vale? Hay un estudio, fijaos, del año 2006, donde se hacen dos preguntas a personas mayores de 65 años. Se le dice, ¿qué importancia tiene eso en tu vida? El tiempo que dedicas a pensamientos, recuerdos, fantasías, deseos y el tiempo que dedicas a la práctica sexual. Bueno, en esta encuesta la mayoría está por encima del 5, aprobadillo, notable, ¿eh? Y ninguno por debajo del 3. Esto era en el año 2006. Luego veremos más datos. En este grupo los hombres en general concedían más importancia al sexo tanto a nivel mental como práctico que las mujeres. Y había más diferencias a medida que la edad aumentaba, ¿vale? Más diferencias entre hombres y mujeres. Yo os propongo, aunque me parece que ya estáis bastante sensibilizados porque estáis aquí y por los comentarios, que cuando hablemos de este tema nos acerquemos libre de prejuicios, con una mirada fresca. Que lo hagamos con un escrito rigor. Que estamos hablando de derechos, de dignidad de personas que tienen que resolverlo, que es una etapa evolutiva donde hay ciertas sutilezas que hay que comprender y hacer un esfuerzo extraordinario de empatía. Todos seremos mayores, todos. Y por tanto vamos a tener unas preocupaciones o deseos o intereses similares. Cuando estoy
con jóvenes, trabajando con jóvenes, también hablamos de esto. No hay mejor manera que tener una vejez activa y satisfactoria que preparándolo desde joven, ¿vale? Esto es muy importante. Y yo les digo, les cuesta mucho hacerse una idea de esto, ¿no? Que todos llegaremos a ser mayores, vosotros también, y que tenemos que prepararnos para ello. Por ejemplo, la salud. Claro, decirle a un joven que cuide el fumar, el tomar drogas, alcohol, su cerebro es inmaduro y no es capaz de valorar los inconvenientes a largo plazo. Dentro de 40 años veo todo saber, ¿no? A mí lo que me interesa es ahora. Pero bueno, yo se lo digo porque para ellos el sexo es muy importante en esa edad. Y les digo que el sexo no es solamente una cuestión de los jóvenes y de los guapos, ¿no? Es de todos. Vivimos en una sociedad encima hipersexualizada, por todos los sitios, desde internet mucho más todavía, donde se propugna un modelo juvenil. Los anuncios de coches, de joyas y de perfumes de esos valen un frasquito de 100 pavos. ¿Quién los protagoniza? ¿Habéis visto alguna mujer de 60 años en chándal junto a un hombre de 60 años en chándal anunciando perfumes de estos de... Si acaso fallé, ¿no? Pero no. Los productos costosos los anuncian chicos y chicas pibones súper guapos. Luego veremos algunos ejemplos. Una sociedad que está obsesionada por la imagen. La mayor parte de las actrices y la gente que sale en televisión se pone cosas, se retoca, se lucha contra el envejecimiento, tomándose complementos de todo tipo, dietas, en la búsqueda de una juventud eterna y de una belleza inmortal. Vana ilusión. Vana ilusión. Al final, todos vamos a pasar. Pero es que esto ya empieza a estar en niñas de 8 o 10 años. Hay una campaña de Sephora para niñas, tienen productos para niñas de 8 o 10 años que usan cosméticos que se visten como adultas y que, de seguir así, a los 18 años se van a meter botox o ácido hialurónico porque no aguantan mucho un grano, o se van a poner tetas nuevas, abundantes, que son las que las mujeres que las exhiben tienen más éxito. Una alfombra roja, de estas que salen las actrices, entre ellas compiten a ver quién enseña más, porque saben que al día siguiente van a ser objeto de popularidad. La mujer que más enseñe es más popular. Y las niñas pequeñitas están aprendiendo eso. Tenemos problemas de trastorno de alimentación muy graves, anorexia, bulimia o suicidio, que tiene que ver con todo esto, tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver, en España el suicidio es la primera causa de muerte en jóvenes, que lo sepáis, ¿eh? Lo que pasa es que no se habla, las cosas no se hablan, pero tiene que ver con todo esto. Claro, hay mucha pasta por ahí, hay mucho dinero detrás de todo esto, y esto es lo que mueve. Las cirugías, los cosméticos. Las mujeres sufren una doble discriminación, tienen mucha más presión, cosméticos, alimentación, vestimentas, y también en el ámbito sexual, pues los hombres, los que ligan, son más admirados que las mujeres que ligan, ¿vale? Todavía yo creo que existe esta doble moral. Hay muchos casos, podríamos citar cientos de casos de actores, de escritores, famosos, periodistas o incluso gente de la nobleza que se casan con chicas 30, 40 años más jóvenes que ellos o más. En cambio, la mujer se la critica. El caso este del presidente francés y su mujer que estaban metidos en juicios porque
hay un bulo muy grande que dice que ella es transexual, ¿no? Bueno, una locura, ¿no? Pero están en este momento en juicios. Y se habla de viejos verdes y viejas locas. Fijaos, no se dice viejas verdes, viejas locas. Hay incluso en ese punto una discriminación mucho mayor. Esta hipersexualización que hemos dicho antes, la podemos ver, por ejemplo, esta chica no dice zapatillas. ¿Veis las estrellas de cine siempre enseñando? O en Instagram, las mujeres que más seguidores tienen y likes tienen son aquellas que enseñan más. Y esto, repito, es un modelo que las niñas están siguiendo a rajatabla. Y las cantantes, ni os cuento. Aitana, Rosalía, exhiben permanentemente una hipersexualización. Este anuncio lo conocéis, ¿no? Si lo ponéis, es el Dolce & Gabbana, salen en el Día de la Madre un mes antes, y en Navidades sale en agosto ya. Siempre soy. Sale este vino. Yo en Pamplona no he visto ninguno de estos, no sé si vosotros lo habéis visto. ¿No? Esta pibona también, ¿eh? Y resulta que el tipo se tira desde un acantilado a riesgo de romperse la crisma para estar con la chica, ¿no? Y anuncia un perfume que es Dolce & Gabbana, ¿no? Que es uno de los caros. Bueno, ¿qué es una persona mayor? 60 años, 50 años, 40 años. Hace 100 años una persona mayor, pues a lo mejor tenía 30 o 35, porque la palmaban a los 45, ¿vale? Entonces ya empezamos con una dificultad. ¿Qué entendemos por persona mayor? Fijaos, es un grupo muy importante y los políticos lo saben. En épocas preelectorales los políticos van por todas las asociaciones de jubilados, por todas. En España es el 27,4% de la población, según datos del INE del 2024. 13 millones de hombres y mujeres mayores de 60 años. Las mujeres son su mayoría, 55%, y también vivís más años. 5,6 años más que los varones. La esperanza de vida de las mujeres es 85,8 y de los hombres 80,2. Y además tenemos una generación con una buena salud y reivindicativa. Yo he visto manifestaciones de jubilados con sus pensiones, pero muy duras, ¿eh? De manera que es otra generación diferente a la que existía hace 30 o 40 años. Incluso, habéis encontrado sobre este debate de algunos influencers que les fastidia pagar la pensión de los mayores. Lo habéis visto en la... Estos chicos que viven en Andorra, que ganan un pastón, resulta que se niegan a pagar las pensiones de los jubilados. Que se hemos pagado los estudios. Que ya las hemos pagado nosotros. Ellos se han beneficiado de ello, porque ellos han nacido en hospitales públicos, han utilizado carreteras públicas, han utilizado escuelas públicas, hospitales. Por eso yo hablo de envejecimiento activo saludable, como una categoría que, en mi opinión, deberíamos considerar para tener una vejez de calidad. A los que os interese, tengo 3 trabajos sobre esto, por si queréis profundizar. Uno hecho en el 2005, de una cierta profundidad, publicado por el Ministerio de Asuntos Sociales. Otro en el 2021, publicado por Neuroclass, y otro publicado en mi web en el 2023, de una experiencia que tuve con los jubilados del Valle de Salazar y una asociación de jubilados de comisiones obreras aquí en Pamplona. Bueno, esto de envejecimiento activo, ¿qué es? Bueno, es tratar de combinar aspectos educativos y de aprendizaje toda la vida.
somos lo que hemos vivido. Como nos hemos cuidado, así será nuestra vejez. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es aceptar positivamente que vamos a envejecer y que hay que reconocerlo y cuidarse. Aceptar que dentro de poco estamos en Navidades y dentro de poco en San Fermines y esto va muy rápido. Bueno, que la juventud pasó y que lo importante es vivir el aquí y el ahora y que, bueno, pues disfrutar y pasarlo lo mejor posible. Por tanto, tenemos que aceptar con alegría esos cambios. Decía un director de cine sueco que esto, la vejez es como subir a un monte. Cuesta, cada vez cuesta más, pero desde arriba ves las cosas con mayor claridad y plenitud. Somos una generación que nos llaman boomer. Carrozas, decía en mi época. Boomer. Que han nacido en la posguerra, no han tenido las carencias de sus padres, no, pero tampoco ha habido excesos en general. Mucho trabajo, mucho ahorro, renuncias, hemos conseguido nuestra casita, ¿no? Los hijos ahora lo tienen mucho más complicado. Pero en el ámbito sexual en España hemos recibido una educación sexual profundamente negativa, donde hay mucha ignorancia, mucha culpa, todo está pecado, peligro, masturbarse te reblandecía la médula, secaba el cerebro y te podía pasar cualquier cosa. Si fuera cierto, en este país no había hospitales suficientes para atender a tanto lesionado medular. Estaríamos todos en la cola, hasta los médicos, ¿no? Todo mentira. Todo mentira para culpabilizar. ¿Y eso quién tiene la culpa de eso? ¿La Iglesia o qué? Muchos factores, pero la Iglesia tiene una responsabilidad muy importante. La Iglesia ha sido la encargada de educar a toda esa generación. En la posguerra, Franco le concedió el privilegio y el derecho de educar y ellos fueron los responsables de... Y, bueno, hay muchos libros donde explican las mujeres teníais que ir a la iglesia, vamos, tapadas, había baños hasta las rodillas, no se podía hablar de sexo, la anticoncepción está prohibida, por ley, prohibida, la homosexualidad era un acto contra natura, en fin, afortunadamente esto lo hemos ya pasado, pero todavía seguimos teniendo un poco las consecuencias de todo eso. Entonces la cuestión está en ser viejo es igual que sentirse viejo. Esta diferenciación creo que es muy importante que la tengamos en cuenta. La vejez es un constructo social. Nos han dicho qué es la vejez. Pero ¿esto qué es? Es una cuestión de edad, de estatus, de roles. Es un proceso natural de envejecimiento. ¿Es solamente la reproducción y por tanto las mujeres que acaban su menopausia ya se acabó? No. Hay cambios, pero desde luego no son universales, ¿vale? Esto es muy importante. Afectan a ciertas capacidades, no a todas. No siempre involucionan, incluso yo conozco personas mayores que se sienten muy jóvenes y que tienen una capacidad mucho mejor que la que tenían anteriormente. Hay aspectos fisiológicos y psicológicos inevitables de cambio. No siempre son irreversibles estos cambios. Por ejemplo, los fisiológicos los conocemos todos, aunque luego tienen ellos. Cambios familiares, los hijos se van de casa. Eso que es el síndrome del nido vacío, ¿no? Hay parejas que uno de ellos muere. Esta es una pérdida muy importante. Una enfermedad o muerte de algún familiar cercano. A nivel psicológico y personal también hay cambios muy importantes, luego lo veremos. Y la vida laboral, bueno, pues parece como que
marca definitivamente esta etapa, ¿no? Y también la vida social. Por tanto, es una etapa muy importante de la vida donde hay una gran variabilidad personal y que, bueno, pues cada cual va a presentar diferentes posibilidades. Que no tenemos que renunciar a ninguna. Todas las personas tenemos una serie de necesidades fundamentales, y también de la vejez. Sentirnos queridos, que nos reconozcan, que nos quieran y que nos lo digan. Y aunque seamos unos perros verdes, nos digan, mereces la pena, te quiero. Tener amigos es otra necesidad también muy importante. Tener intimidad, contacto, abrazos, besos, esto también es muy importante, todos. Y tener una autoestima física y psicosocial. Estas necesidades en la vejez pueden estar amenazadas si no se cuidan, si no se... Y también hay que incluir, claro, toda la parte de contacto físico, de besos, caricias, relaciones sexuales, etc. Que también, como capacidad, existe. Si no satisfacemos estas necesidades, podemos tener déficit y podemos experimentar soledad emocional, soledad social y frustración sexual. Bueno, ¿qué dicen los estudios científicos? Por ejemplo, este estudio, un poquito antiguo, lo veremos otro más reciente, hace un trabajo sobre personas entre 60 y 70 años y dice que son activos. Hay un 40 a un 70% de gente que son activos sexualmente. Ha habido cambios de la frecuencia de coito por otro tipo de juegos sexuales. Los hombres reportan más interés, como ocurría en la anterior encuesta que os he dicho, que las mujeres. La disfunción eréctil es la queja más frecuente de los varones. No hay erección, se pierde. Y en las mujeres la menopausia es una de las quejas más comunes. Sobre todo porque hay sequedad vaginal y por tanto, si no se cuida, hay dolor. Y si hay dolor en la penetración, mal asunto, porque la mujer va a estar pensando la próxima vez me va a doler y va a estar así y le va a doler y ya tenemos un problema. Ese problema se llama vaginismo, aunque también, desde el punto de vista fisiológico, puede existir dispareunia. Y en esas condiciones es normal que la mujer pierda el deseo. Total, para ponerme y que me duela, pues no me pongo, ¿vale? Como vivimos más años, la gente se divorcia, o si hay estado de viudedad, hay más ligues. Hay muchísimos ligues. Tinder, por lo visto, es una aplicación de ligue y, bueno, pues tiene mucho éxito. Estos son, no hay problema, son buena gente. Pero, ¿qué ocurre? Que parece que hay un incremento de infecciones sexuales porque los hombres mayores no suelen utilizar condón porque no están habituados y el uso del condón conlleva un cierto nerviosismo, miedo y se le baja. Entonces, para que no se le baje, no se ponen condones. Y hay infecciones sexuales. Por primera vez hay un incremento en personas mayores de infecciones sexuales. Otro estudio de 2023, más reciente, señala que la actividad sexual es una parte importante de la vida de los adultos. Lo confirman nuevamente. En este caso son ingleses. Y la salud física y mental es el predictor número 1 de la actividad sexual. En función de cómo estemos física y mentalmente, podemos o no podemos tener más o menos actividad sexual. Es verdad que ciertas trastornos y enfermedades afectan directamente al sexo, ¿vale? Eso es cierto. Y también la salud mental. Temas de depresión, de ansiedad, etc.
estudio encuentra una fuerte correlación entre la soledad y la inactividad sexual. La soledad parece ser que es un elemento determinante. Podrías decirme, pero la persona podría tener actividad sexual el mismo, bien, pero parece que tampoco es así. Por tanto, en estos trabajos, la conclusión es que la sexualidad es un marcador de salud y bienestar general. Que una vida sexual satisfactoria, no digo la cantidad ni la frecuencia, ¿vale? Tiene que ver con una buena salud física y mental, con una pareja, y que la persona mantenga una red social activa. Esta época es también una época de pérdidas, es una época de temores, es una época de amenazas y de balances. Casi todos nosotros vamos a pasar por esas fases. Y esto puede provocar sufrimiento y dolor si no se trabaja en profundidad. Es una época de despedidas. Nos despedimos de los trabajos, de los amigos, muchas veces, de conocidos, porque se mueren. Más de alguno, nosotros tenemos algún amigo que se ha muerto. Por tanto, hay duelos, tenemos que hacer un duelo por todas estas pérdidas y despedidas. Y hay que hacerlo y afrontarlo positivamente. Hay que despedirse con dignidad, sí, y hay que hacerlo con generosidad con uno mismo. No seáis exigentes con esos balances de lo que hice y dejé de hacer. Hay que tratar de ser generoso con uno mismo, aceptándose y queriéndose. En la vejez nos encontramos con gente más sabia, pero también más cansada, más escéptica y más decepcionada. Es común hablar con las personas mayores y que a nivel, no sé, ideológico, político, pues como que ya no se puede hacer nada, como, en fin, esto de que lo cambie, como... El cansancio predomina sobre la capacidad de fascinación. Y hay pocas cosas que producen asombro ya. Bueno, pues todo esto que acabo de citar puede configurar una posición débil y vulnerable que podría incrementar la soledad, el sufrimiento y acercarse a la muerte. Por tanto, debemos conocerlo y tratar de que no fuera así. Bueno, pues yo creo que la sexualidad puede ser una chispa, ¿no?, que dé un poquito de movimiento a todo esto. Es una parte muy importante de la vida de todas las personas, toda la vida, excepto que haya, como he dicho, una incapacidad, una enfermedad grave. La sexualidad está presente en la salud, en la pareja, en el desarrollo personal. A lo largo de la vida condiciona nuestra conducta. ¿Os acordáis de cuando estabais enamorados? ¿Sí? ¿Cómo llamabais a vuestro novio? ¿Cuchi, chiricurri? Estamos trastornados. El enamoramiento trastorna la persona. Está previsto que sea así, ¿no?, desde el punto de vista biológico. Transforma a las personas, aparece por primera vez el deseo sexual, la atracción. Son procesos afectivos muy importantes. ¿En qué canción, qué novela, qué película no incluye algo sexual? ¿Qué serie? Las series de detectives, ella, chica, el chico, estamos todos esperando a ver cuándo se acuestan. Y eso lo saben los guionistas, lo tienen previsto, ¿no? Está presente en todos los sitios, en todos los anuncios que os he mencionado antes, porque produce placer. Si no hubiéramos training, no estaríamos aquí, os lo aseguro. La naturaleza ha previsto que sea así. Nos presiona para que tengamos relaciones sexuales y nos premia con el placer. ¿O no? Claro. Y eso está muy bien. Está muy bien.
Porque después de tener relaciones sexuales, la gente está más contenta, más comunicativa, más feliz. Los hombres parece que son más activos en las tareas domésticas, son más comunicativos. Tiene grandes ventajas, y además es gratis. Y esto afecta a todas las edades y, por supuesto, a la tercera edad. Todas las personas tienen el derecho a vivir y expresar su sexualidad sin ninguna cortapisa, nada más que su libertad. Lo que ocurre, claro, que cada cual tiene su forma de vivirla. No hay una manera establecida que valga para todos. No. Cada persona tiene la suya. La capacidad de amar es sustancial a la persona, independientemente de la edad. Mira, el mosquito de Fabio, la no hacen nada. La calidad de las relaciones sexuales en la tercera edad va a depender no tanto del estado físico, que también, sino de otros factores psicológicos que son muy especiales. Vamos a ver algunos de ellos. No hay límites. Los límites los ponéis cada uno de vosotros. Vuestra forma de ser, vuestros valores, vuestra biografía, los prejuicios que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Es que así Entonces, tenemos que pensar en estos. El estado de salud que tenemos, los pensamientos negativos, nuestros valores, nuestros miedos, prejuicios, que puede haber falta de información, las falsas creencias que hemos dicho antes, y luego la actitud del entorno. Si vivimos en una residencia y la dirección pues, no está a favor de que haya parejas, pues, o nuestros hijos están en plan ahí controlador, los cambios fisiológicos no tienen por qué impedir el desarrollo de las capacidades y actividades afectivos sexuales. Nuestra vida sexual en la tercera edad va a estar en función de cómo haya sido la vida sexual anterior. Es un factor determinante. Esto de que órgano que no se ejercita se atrofia, tiene mucha razón en esto. Las personas muy activas sexualmente, en la etapa adulta, luego tienen una mayor probabilidad de tener también actividad sexual. Por tanto, se prepara. Esta idea es muy importante. Base, una buena alimentación mediterránea. Frutas, verduras, proteínas, huevos todos los días. El huevo es una proteína muy buena. No tomar tóxicos, alcohol, tabaco y drogas. 2, ejercicio físico diario, muy importante, también hay que perderlo. 1 hora al día caminando es suficiente, si queremos más, algo de pesa. Y unos vínculos afectivos sólidos. Estas 3 características son una buena base para tener sexualidad. No es solamente esto, ¿vale? Hay que tener pareja. Y si no, buscarla. ¿Vale? La cosa está un poco fastidiada, buscar parejas, pero hay, el que tiene interés, hay academias de baile muy chulas, es una cosa, los bailes son muy... Bueno, el contacto, jiji, jaja, bueno, si no tomamos un café, las plataformas y aplicaciones de libre, hay muchas, Tener una salud razonable, todos tenemos achaques, todos. Aceptar los cambios, ya no voy a tener una erección de los 18 años, no la voy a tener. Ni voy a lubricar como lubricaba a los 25 años. Pero eso no me impide tener un cierto tipo de actividad sexual. Y luego hay que practicar. Hay que practicar. Si no practicamos, aquello se seca. ¿Vale? Hay que practicar.
el deseo sexual permanece toda la vida. Los trabajos que hemos encontrado sobre este tema en los últimos 20 años indican que la mayor parte de las personas mayores mantienen interés, es posible tener actividad sexual, encuentran personas atractivas y deseables. Hay personas que se enamoran a los 70 años. Siempre hay alguien que está ahí disponible, por tanto hay que tener la oportunidad. El hecho de tener esa actividad contribuye a su bienestar, a una mejor calidad de vida. La gente se cuida más su imagen para estar más atractivo o atractiva. Y en general esto es algo saludable. Es algo saludable. Aumenta el interés vital, mejora la sociabilidad, incrementa la expresión de conductas afectivas y también influye en el estado anímico. Por tanto, tiene ventajas y no hay que pagar IVA, esto es gratis. ¿Vale? Esto es gratis. Una persona sexualmente satisfecha se siente mucho más atractiva, competente, incluso desarrollándose intelectualmente. Por tanto, la sexualidad guarda relación no solo con el amor, sino con el placer, la responsabilidad, el disfrute. Las actitudes, ¿qué piense yo de qué es la sexualidad? Un conocimiento mínimo de la sexualidad, una buena satisfacción de mis relaciones afectivas, buenas redes de apoyo social, sentirme bien conmigo mismo y pues, valorarme, quererme. Esto también son factores muy importantes asociados a la actividad sexual. Puede haber problemas sexuales, claro. Nosotros hablamos de disfunciones sexuales, en hombres y en mujeres. En mujeres, falta de deseo, falta de orgasmo, dolor en el coito y vamos a decir otras, ¿no? En el hombre, eyaculación precoz, disfunción eréctil y a veces dolor, fundamentalmente. ¿Por qué? Bueno, pues depende de la importancia en cada cual de la sexualidad. Si para mí es muy importante la erección, pues voy a tener problemas. ¿Vale? Porque puede haber desinformación sexual, porque puede haber ansiedad, no voy a ser capaz, no se me va a poner dura, voy a hacer el ridículo, ¿para qué ponerme? Esto es un elemento muy negativo. Si solo pensamos que el sexo es el coito, meter un pene en una vagina, solo eso, pues eso es limitar enormemente la sexualidad. Y claro, tener pareja o no tenerla es muy importante, esto es verdad, ¿no? Las mujeres viudas, a partir de 80 años ya es muy difícil que tengan relaciones. Miedos y resentimientos previos también influyen. Y luego la historia sexual de cada cual. Si hemos sido muy activos, es probable que tengamos menos dificultades. Si hemos sido pues, poco activos, pues a lo mejor vamos a tener más dificultades. En hombres, la erección cuesta más tiempo y va a necesitar la estimulación de la compañera o el compañero. ¿Vale? Hay que tocar. Los hombres necesitamos que nos toquen el pene. Hay que tocar, ¿no? Con la mano, con la boca, con los pies, con lo que queráis, ¿no? Hay que tocar. No suele haber erecciones tan fuertes. Claro, si nos comparamos con la película porno, con el actor de turno, un pene de 25 centímetros que dura media hora y echa chorros de 20 litros, pues evidentemente, si nos creemos eso, estamos perdidos. ¿Dónde voy yo con esto? No, ¿vale? Esto que os estoy diciendo en plan de broma, está provocando estragos en los jóvenes españoles. No os podéis imaginar
Estaban obsesionados con tener un pene como Jordi el Niño Polla. Jordi el Niño Polla es un actor de cine porno español, un crack, que es así, pequeñito, aniñado, barbilampiño, tiene página web propia, bueno, multimillonario. Pero claro, es imposible. O las chicas que tienen esos cuerpos espectaculares y que echan chorros, cuando se corren y tienen miles de orgasmos. Claro, pues si una chica joven se cree eso, luego nos preguntan, yo quiero tener esos chorros, enséñeme usted a... ¿Vale? Entonces, menor dureza en la erección y menor tiempo. Y luego, claro, las sensaciones por no son diferentes, pero podemos tener erecciones, claro. Si vamos con confianza, si pensamos que no vamos a tener, no tendremos, os lo aseguro. La confianza aquí es fundamental. Y luego, más tiempo en la siguiente, ¿vale? Aquello del tabaco. ¿Os acordáis, no? Sí. A los 18 años, pues, puede haber una erección inmediatamente después y varias, ¿no? A los 70 años, bueno, hay que esperar un poco. Puede ser un 24 horas, 48 o más. No pasa nada, no pasa nada. En las mujeres, los cambios, como he dicho antes, de la vagina también son muy importantes. La vagina puede acortarse, puede estrecharse, hay mucha menos lubricación, entonces o suministramos fantasías u otras actividades que nos van a excitar o complementamos con una crema, un gel, hay muchos en las farmacias y muy buenos, ¿vale? No pasa nada por utilizar geles y productos lubricantes, nada. Si hay alguna molestia, utilizarlos porque lo que no puede ser es que haya dolor. Si hay dolor, esto es una experiencia que va a condicionar la siguiente. Puede que también nos encontremos con algún dolor, algún picor, que las paredes sean más delgadas, menos rígidas, Pero en realidad la parte más importante de la vagina desde el punto de vista del placer es la parte más exterior. El resto no, digamos, no sirve para el placer porque no tiene terminaciones sensitivas. La parte más importante es la entrada de la vagina, el músculo perivaginal y el clítoris. El clítoris es el órgano de placer de la mujer. No tiene otra función en el cuerpo más que el placer. Por tanto, hay que estimularlo con la mano, con la boca, con la lengua, con lo que sea, con los satisfacers, como queráis. ¿Por qué? Para eso están, para eso están. Hay problemas de salud que influyen. Si una persona tiene mucho dolor, pues no le apetece gran cosa, ¿vale? Si tiene artritis, diabetes, problemas vasculares, incontinencia, lesiones cerebrovasculares, por ejemplo, los hombres con problemas de próstata, los tratamientos que suelen dar para la próstata tienen efecto en la eyaculación directamente. Se produce una eyaculación retrógrada. El hombre no eyacula fuera, eyacula hacia la vejiga y luego... Pero claro, eso si no lo sabes, pues hay hombres que se preocupan y se agobian. Y medicamentos también, ¿vale? Por tanto, más que el envejecimiento provoque menor deseo, no, es que hay un cambio en las formas de expresar y disfrutar. También considerar que hay grandes ventajas, no tienes que ir a trabajar, tienes todo el tiempo del mundo, no tienes hijos que te incordian, que te molestan, no hay tiempo, podemos estar acariciándonos mucho tiempo, ¿vale? Tener una mentalidad de rendimiento no es aconsejable. En el sexo, a esas edades no hay que plantearse en términos de rendimiento. A ver, sí, cuántas veces, cuánto, elección, cuánto. El atractivo es importante,
pero a lo mejor a esas edades hay otros atractivos. La forma de ser de la persona, su habilidad para reírse y para hacértelo pasar bien. La risa y la alegría son dos elementos fundamentales. Tener pareja también, claro, fundamental, pero si no hay pareja también podemos masturbarnos. La masturbación es una práctica sexual completamente normalizada y aceptable. Y en muchos artículos propongo que se organicen actividades en las residencias de fomentar vínculos y relaciones. Uno de los problemas más importantes de esta sociedad es la soledad de las personas mayores. Yo recuerdo hace algunos veranos que hubo unas temperaturas horrorosas y hubo muchos hombres y mujeres que murieron solos, ¿no? Y que los vecinos se dieron cuenta a los 15 días porque ya olía mal, ¿no? Claro, hay una soledad muy extendida y bueno, pues esto se podría un poquito mejorar, ¿no? Hacer fiestas, reuniones, bailes, viajes, el inserso. Los viajes del inserso, por lo visto, son muy buenos en ese sentido, ¿no? No sé si tenéis alguna amiga o algún amigo que ha encontrado compañía, ¿sí? Mi madre. ¿Tu madre? Fantástico, ¿no? Fantástico. El hecho de que los hijos se vayan, pues, permite más intimidad, más espacio físico, y que hemos cumplido la misión. Ya están cada uno en su sitio. Ser más sabio, tener más saber, también es importante. Ser más flexible, no tan radical. Tomarse las cosas con más filosofía, ¿no? Tener la idea, la conciencia de que esto es un rato, vivimos poco tiempo, no vamos a amargarnos, ¿no? Relativizar las cosas, liberarse de compromisos. La experiencia clínica nos dice que los hombres estamos muy preocupados, sobre todo, ante las elecciones, ¿no? La ansiedad ante las elecciones es un elemento que hay que prevenir. Y en la mujer también una actitud hacia la pasividad, ¿no? Hacia no tomar iniciativas, no ser activa, ¿no? Y pensar que a lo mejor tu atractivo no es lo suficientemente importante para ella. En algunas residencias es terrible como les tratan a los mayores, ¿no? Control, rigor, si hay parejas pues no lo permiten o les ponen muchas pegas, ¿no? Incluso a los propios usuarios les molesta que algunos se emparejen y están criticando, cotilleando. Esto no es nada bueno. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues prevenir el futuro y prepararnos. En este caso, más que prepararnos, tenemos que vivir el presente, ¿eh? Si tenéis hijos, bueno, podéis también algún día hablar de esto y decirles que a ellos también les puede pasar. Y que se lo vayan pensando, que les puede ocurrir, ¿eh? Todos seremos viejos, todos. No se libra a nadie. Entonces, depende de lo que hemos ido sembrando, vamos a recoger la cosecha, ¿no? Depende de cómo nos hemos cuidado, porque claro, el cuerpo tiene memoria. A los 18 años podemos tomar mucho alcohol, drogas, 20 años, pensando que no va a pasar nada. Luego el cuerpo acaba respondiendo ante esos excesos, sí o sí. El alcohol, el tabaco, cualquier tóxico de estos siempre provoca lesiones y enfermedades. Es fundamental una actitud positiva, vitalista y optimista. No podemos modificar el proceso del tiempo, pero sí la actitud ante ese cambio. La soledad, la pasividad, el aburrimiento y el retraimiento social
son factores de riesgo para una vejez infeliz. Cuidemos esto y no caigamos en esos errores. Antídotos, pues cultivar las relaciones, mantenerse ocupado, activos en cosas que os gusten, sea lo que sea. Cualquier hobby, hay que hacer cosas. Ejercicio físico es fundamental. Tratar también de llevar una vida sexual afectiva gratificante, una dieta sana, promover aficiones, tranquilidad y serenidad. Tener amistades, mantener vínculos familiares, tener grupos donde podemos integrarnos, aceptar los cambios, el cuerpo que va cambiando. Hay que reírse más. La vida sexual es como una planta. Hay que cuidarla, que se hable de agua, cambiar la tierra de vez en cuando. No mucho, tampoco hay que cambiar. Que se mantengan las raíces ahí. Ponerla al sol y echarle abono. Si vivimos en pareja, pues cuidar la relación, estar pendiente de la otra persona, ser generoso. Las parejas que mejor se llevan son aquellas que son generosas en ambas direcciones. Los dos comparten aficiones y que cultivan los dos el deseo y el sexo. Comunicar, hablar entre vosotros, con vuestra pareja, lo que os gusta, lo que no os gusta, porque estos gustos también cambian. Lo que me gustaba a los 20 años, a lo mejor ya no me gusta ahora. Pedir, negociar, también, por supuesto. Esto no me gusta, pero lo puedo hacer si tú... Ninguna pareja está asegurada. Hay que cuidarla todos los días. Dar y recibir, no solo quejarse, reforzar lo positivo, no discutir por el pasado, por rollos familiares, esto aleja muchísimo. Tratar de llegar a acuerdos conciliadores. Tenemos todo el tiempo del mundo, no hay prisas. Tomaros una tarde para disfrutar, usar cremas, aceites, masajes. Ojo con la bañera. Cambiar un plato en lugar de la bañera porque hay muchas caderas que se rompen a cuenta de esto. Estimular todos los sentidos, juegos de taparse los ojos, juguetes eróticos, introducir ropas, introducir a lo mejor películas, alguna película que os ponga, utilizar la masturbación, sorprender a vuestra pareja. Proponeros pues, una vez cada 15 días, tampoco vamos a una vez al mes. Sorprenderle. Algún día, algún momento. Por ejemplo, hoy os puede preguntar dónde has estado y tú le decís, pues he estado en una compañía de sexo. Pues, a lo mejor es un buen momento para aplicarlo. Olvidarse del rendimiento, vuelvo a decirlo porque esto es muy importante. Olvidarse de que todo tiene que ser como antes, no, cambiamos. Di lo que te gusta y lo que no te gusta, Tú eres responsable de tu vida sexual. Date permiso, hay ejercicios físicos sobre el suelo pélvico, por ejemplo, hay cursos por ahí, para utilizar y para mejorar, por ejemplo, las contracciones vaginales, los ejercicios de Kegel, sentirse bien, sentirse atractivo, abrazar, besar, palabras amorosas, dejarse llevar, abandonarse, no estar pendiente de que luego tengo que poner los garbanzos. Si estamos pendientes de eso, pues nada. Abandonarse, entregarse, utilizar fantasías sexuales con el vecino, con la vecina, no importa, no pasa nada. Eso no es infidelidad, ¿vale? Tranquilos. Por tanto, todos somos viejos y nos gustaría que nos trataran con la dignidad, el respeto
y el afecto exigibles en una sociedad moderna, democrática y solidaria. Y que reconozcan nuestras necesidades y que nos ayuden, ¿por qué no? Hay productos farmacéuticos, hay especialistas que nos pueden ayudar, orientar sobre esto. Bueno, pues yo suelo utilizar esta frase de Kipling, es decir, que hay que creerse que es posible. Si no nos creemos que es posible, pues difícilmente vamos a conseguirlo, ¿no? Y eso es todo.